Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al tema número 4 de este viaje espiritual, el camino al Padre, donde estaremos considerando el tema general, la voluntad final de Dios a los hombres. Es decir, ¿cuál es el último deseo de Dios para con toda la humanidad? Mas tú llegaste, me rescataste, con tu amor me diste paz. Vamos a mirar entonces cuál es la naturaleza de la voluntad de Dios para con el hombre. Es decir, ¿qué quiere Dios para con nosotros? ¿Por qué la voluntad de Dios es importante para nosotros? Dice Jeremías capítulo 29 versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí podemos ver claramente cuál es la esencia de la voluntad de Dios, qué tienen sus pensamientos, cómo son sus pensamientos. Dice Dios que son pensamientos de paz. Entonces, lo que quiere Dios para con el hombre es proveerle un camino de paz, proveerle paz al hombre, proveerle el fin que el hombre espera. Desde luego que ningún hombre, a menos que tenga un problema en su cabeza, desea que le vaya mal. Todos deseamos que nos vaya bien. Y la voluntad de Dios es precisamente eso, el bienestar de el hombre, el bienestar de toda la humanidad. En Salmos capítulo 34 versículo 8 dice la palabra del Señor: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Fíjese bien lo que dice, que probemos, que nos demos cuenta, que gustemos. Por supuesto que hasta que uno no prueba algo, difícilmente se dará cuenta de en verdad a qué sabe. Es como cuando a los niños se les dice, vengan, vamos a comer tal cosa, y ellos sin haberlo probado dicen, no me gusta, o es que eso no me gusta. Y el mayor le pregunta, pero ¿cómo lo sabes si no lo has probado? Muchas personas rechazan a Dios, pero les aseguro que la gran mayoría de ellos no saben quién es Dios. Algunos creen que Dios es malo. Algunos creen que la situación mala por la cual están pasando viene de parte de Dios. Pero aquí el Espíritu Santo nos dice que Jehová es bueno. Y Jehová es Dios. Es el nombre para hablar del Dios eterno. Pero entonces, con estos dos versículos podemos darnos cuenta de una manera fácil que la esencia o naturaleza de la voluntad de Dios para con el hombre, o lo que quiere Dios para con el hombre, es algo bueno. Es algo que provee paz y que el hombre que confía en el Señor, en Dios, en Jehová, va a ser una persona dichosa. Estas revelaciones que acabamos de encontrar en la palabra de Dios nos llevan entonces a ver a ese Dios que quiere, anhela y desea, es su voluntad que todos los hombres sean salvos. Ciertamente, mi estimado, hay un camino que conduce a la salvación y hay un camino que conduce a la perdición. Pero ¿qué quiere Dios? Que los hombres todos sean salvos. Lo que nos da la certeza en nuestra mente, que si alguien al final se pierde, es porque esa persona así lo quiso, no porque Dios lo quiso. Porque Dios no quiere que nadie, absolutamente nadie, se pierda. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, hablando de Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es la salvación del hombre. Y Él también nos regala el otro pensamiento. El otro pensamiento divino, amoroso, tierno de Dios, es que Él no quiere la muerte del hombre pecador. Dios mismo sabe
que aquel que muere en sus pecados no se va a poder salvar. Y eso es lo que dice precisamente su misma palabra en Ezequiel capítulo 18, versículo 23 y capítulo 23, versículo 11. En el primer versículo dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? A la primera pregunta, ¿qué responderíamos? ¿Qué le responderíamos a Dios? ¿Qué usted le respondería a Dios? ¿Quiere Dios la muerte del impío? Es decir, la muerte del pecador. Por supuesto que no. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Por supuesto que sí. Dios le recibirá. En el siguiente versículo dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y allí anima al pueblo diciéndole: volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ahí vemos el cariño de Dios, cómo Dios sufre cuando el pecador muere, porque sabe bien que su destino no será un destino agradable. Pero bueno, aprendemos aquí, hasta este momento, que el Dios que creó los cielos y la tierra es un Dios absolutamente bueno. Entendiendo entonces la naturaleza de la voluntad de Dios para con el hombre, ahora debemos entender entonces que los caminos y pensamientos de Dios son superiores a los nuestros en gran manera. Dice su palabra acerca de sus pensamientos lo siguiente. En Isaías capítulo 55, versículo 8, dice la Escritura: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Quién lo dice? El Señor, el Dios todopoderoso. Dios haciendo una comparación entre sus pensamientos, entre sus caminos y los pensamientos y caminos del hombre. En esto podemos claramente meditar que no podemos de ninguna manera acercarnos a Dios con ideas preconcebidas de Él, porque nuestros pensamientos no son los de Él. A veces creemos que en Dios algo puede ser así, sin consultarle a Él, si en verdad es así. Y la única forma de consultar cuáles son los caminos de Dios es a través de acercarnos a su palabra escrita, lo cual se conoce popularmente como la Biblia. Allí están los pensamientos de Dios que son superiores a los de cualquier hombre de esta tierra, al hombre que se considere más inteligente del mundo. Y usted piense en uno que usted considere el más inteligente. Bueno, los pensamientos de Dios son superiores a los de ese hombre en gran manera. Y pone el ejemplo de la distancia que hay de la tierra al cielo. Dice Dios en el versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Se fijó? Cuando alguien cree por sus propios pensamientos ser sabio, bueno, hay uno que es infinitamente superior a él, y ese es Dios. Por eso, usted no debe temer para acercarse a Dios creyendo que en Dios va a vivir peor, que en Dios usted no va a encontrar paz, que en Dios no va a hallar lo bueno, que en Dios no va a hallar la sabiduría, no va a hallar lo que usted necesita para poder solucionar su vida. En Dios lo está todo, porque sus pensamientos son superiores a los nuestros. Entonces, el hombre, lejos de Dios, es incapaz de ordenar sus pasos y andar en el camino correcto según la voluntad del Señor. No puede el hombre llegar a un destino lejos de Dios y que ese destino sea un destino de paz, sea un destino de bendición, sea un destino bueno. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre
no es señor de su camino. El hombre no puede gobernar su camino por sí mismo y a la vez alcanzar el bien. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre perdido, el hombre que anda extraviado de la verdad, el hombre que anda extraviado en sus pecados, nunca va a poder regresar de ese camino de maldad, de extravío y de perdición, lejos del Señor, lejos de la palabra del Señor, lejos de los pensamientos del Señor. Por eso la pregunta es sencilla: ¿a dónde nos lleva el camino del hombre? Ya vimos a dónde nos lleva el camino de Dios. Ahora piense, ¿a dónde nos lleva el camino del hombre? Y el mismo Dios responde que los caminos del hombre únicamente le terminarán engañando y llevando así hacia la mismísima muerte eterna. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho. En su opinión, él cree que es el camino correcto, pero su fin es camino de muerte. ¿Se fijó lo claro y contundente que la Escritura aquí nos enseña? Para que usted no siga dando la misma vuelta por el mismo desierto, por el mismo camino seco y tortuoso. Mi estimado, ese no es el camino correcto. Ese es el camino de muerte, de separación, de angustia, de perdición. Ese no es el camino que Dios quiere que usted siga. Dios no quiere que usted siga sus propios caminos, porque sus propios caminos no son los caminos del Señor, que son de paz. El camino del hombre es camino de muerte y de perdición. Así que la exhortación de las Escrituras para el hombre que quiere hacer la voluntad de Dios es entonces a abandonar su propio camino y entregarse por completo al Señor. No una parte, sino por completo al Señor, de todo su corazón. Dice Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino. ¿Ve? Deje el pecador su camino. Deje el hombre extraviado su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Hay que abandonar nuestro camino de maldad. Y dice la Escritura, y vuélvase a Jehová. Deje el impío su camino y sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Regrese a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice la palabra, el cual tendrá de él, del impío que deja su camino, del hombre pecador que deja sus pensamientos, Dios va a tener de él misericordia. Es decir, el castigo que venía para ese hombre por su desobediencia, Dios lo anula. ¿Ve? Dios lo anula. Tendrá de él misericordia. Vuélvase a Jehová y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí, Dios es capaz de perdonar sus pecados. Dios es capaz de perdonar todos nuestros pecados y nunca más acordarse de ellos. Pero para eso nosotros tenemos algo que hacer. Dejar esos caminos de perdición y entregarnos por completo al Señor. Entonces, vamos a ver, para concluir esta introducción, podríamos decir, de este tema número 4, la voluntad final de Dios a los hombres. Vamos a ver 3 razones fundamentales que hacen posible que nos tomemos en serio la exhortación de las Escrituras, es decir, lo que acabamos de ver. Así que prestemos atención. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador, es decir, del Dios Todopoderoso, en los días de tu juventud, cuando aún tengas fuerzas, cuando te levantes y respires el aliento de vida, cuando puedas caminar, cuando puedas buscarle, cuando tengas toda la oportunidad de acercarte a Dios, cuando puedas arrepentirte, cuando puedas hacer los cambios necesarios en tu vida, cuando estés lleno de salud, lleno de vida. Allí es donde hay que acordarse del Creador. Y acordarse del Creador no es simplemente decir, yo sé que Dios existe. No, es dejar
de seguir el camino nuestro y seguir el camino de Él. Y eso hay que hacerlo antes que vengan los días malos. Mis estimados, hay que reflexionar que en esta vida todo pasa. Si hoy tenemos salud, si hoy por la bendición de Dios usted tiene salud, es probable que mañana por diversas razones no la tenga. Estimado joven, si hoy usted está en todo su furor, en toda su fuerza de la juventud, le digo que en un abrir y cerrar de ojos, cuando menos usted lo espera, le llegará la vejez. ¿Y allí qué pasará? Que habrán lamentos en su vida. Porque cada vez que el hombre vive su vida lejos de Dios, más errores va a cometer. Y llegarán aquellos días en los cuales él va a decir, no tengo en ellos contentamiento. Ya la vida no me sabía nada. Y pensará que está tan enredado en sus pecados que ya está totalmente perdido y Dios no le puede salvar. Esos son todos los pensamientos que vienen cuando hemos vagado cantidad de veces en este mundo, viviendo una vida alejada del Creador. Y llegan esos días malos de tristeza, soledad y angustia. No quiere Dios eso. Este es el momento. Si usted, Dios, ahorita le sigue dando la oportunidad de vivir, de levantarse, de buscarle, hágalo ahora y no posponga más su tiempo de buscar a Dios. ¿Qué está esperando usted? ¿Qué espera usted? ¿Qué espera concluir en su vida para buscar a Dios? ¿Espera seguir gozando de más pecados para buscar a Dios? ¿Qué espera para buscar a Dios? Razón número 1. Buscar a Dios antes que vengan los días malos. Dice el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Segunda razón fundamental para tomarnos en serio la idea de dejar nuestros caminos y buscar a Dios de todo corazón es que esto es todo el hombre. El guardar los mandamientos de Dios, en temerle, en obedecerle, es el todo del hombre, es la realización de la vida. Dichoso será el hombre que confía en Dios, el hombre que le entrega su vida a Dios. Allí encontrará el propósito de su vida, por el cual está en este mundo. Su vida tendrá sentido al buscar a Dios de todo su corazón. Ahí está la realización completa del hombre. No necesita usted para realizar su vida tener muchos bienes materiales. Esas cosas usted las puede conseguir. Usted en ese mundo puede conseguir lo que usted se proponga materialmente. Pero aún con todo lo que usted se proponga, logros, metas, desafíos, objetivos que usted se establezca en esta vida y los cumpla, aún con eso, si no teme a Dios y guarda sus mandamientos, es decir, los pone por obra, entonces usted no será feliz. Algo siempre le va a faltar. Siempre algo le va a faltar. Y la tercera razón va relacionada con esta, y es que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, va a llegar el momento en el cual los hombres vamos a rendirle cuentas a Dios. Entonces usted dirá, bueno, yo voy a seguir mi vida viviéndola como yo quiera. Vale, está bien, pero tenga por seguridad que va a venir un juicio final. Y allí, lo que usted hizo aquí en esta tierra, lejos de Dios, ¿de qué le va a servir? ¿De qué le va a servir? 3 razones entonces fundamentales. 3 razones. Ojo, el tiempo se acaba. Vienen los días malos. Vienen días en esta tierra en los cuales el hombre parece que ya no encuentra sentido. Segunda razón, Dios es quien le da sentido y propósito a la vida del hombre. Y la tercera razón, Dios va a juzgar las obras de todos los hombres. Así que esta fue la introducción de este tema número 4, titulado La voluntad final de Dios a los hombres. Espero me acompañe en las demás partes de este estudio, que sé que si usted le pone todo el empeño de corazón en buscar a Dios, Dios entonces le va a bendecir. Estimados, muchas gracias por su atención. Les invito a compartir este video, a suscribirse a este canal y estar atento a las próximas lecciones.
Dios le bendiga. Me limpiaste, ya me sellaste, esperanza tú me